Buenas noches, mi nombre es Miguel Saavedra de la organización Vigilia Mapisa y aquí nos encontramos con Juan Hernández y Joel Talavera. Usted ha sintonizado el programa Una Hora con Saavedra. Bueno, señores, estamos cargados de noticias bastante importantes que han acontecido en este fin de semana, como aquel que dice, por razones, cosas que han pasado. Una cosa que me tiene a mí bastante preocupado, ¿no? Es con regulaciones que hay que no vienen al caso con los cubanos que están detenidos en Guantánamo. Según las regulaciones y las leyes de inmigración con relación a cuando una mamá da a luz dentro de una base militar, por ejemplo en este caso estamos hablando de Guantánamo, las regulaciones dicen lo siguiente: los niños nacidos dentro de las fronteras en Estados Unidos, documentados o indocumentados, automáticamente obtienen la nacionalidad americana. Este derecho de nacimiento es conocido como Jus Soli. Jus Soli quiere decir derecho de suelo. Es decir, nació en la frontera de Estados Unidos, en el área de Estados Unidos, en la frontera. Bien, el derecho de suelo se llama. Entonces, al quitarle el derecho de suelo, automáticamente el niño se convierte en la palabra apatria. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra apatria? Que no haber nacido, como dicen ellos, de acuerdo a las regulaciones, en una frontera de Estados Unidos, pues quitan ese derecho, entonces no tiene patria. Según dicen algunas regulaciones de la base militar de Guantánamo, que ellos tienen dividida la base en una parte militar y la otra ejecutiva, como le llaman ellos, de prisioneros y cosas así. Pero, como la ley dice, y la ley no tiene cambio, de que si nace una criatura en la frontera de Estados Unidos, en el área de Estados Unidos, ya automáticamente tiene el derecho de ser ciudadano americano. Este problema se viene arrastrando de hace rato. De hace rato, cuando estuvo Trump en la presidencia, que por cierto la hizo muy buena, estuvimos luchando con este tipo de casos, porque esto viene con un poco de arrastre de la violación, que hay una violación de las leyes inmigratorias y partes internacionales. La base militar de Guantánamo tiene frontera con Cuba, porque si usted se pone a mirar, tiene tremenda cerca ahí militar, todo aquello está minado, y el que camine de Cuba hacia la base, vuela en pedazos, porque todo eso está minado ahí, nada más que la entrada por el medio de la base, ¿no? Bien, entonces eso, ha habido varios roces, pero ahora se ha agudizado un poco más la situación, porque hay dos mamás que han dado a luz en la base militar de Guantánamo. Entonces, estuvimos hablando con un abogado sobre eso la semana pasada, y él nos cuenta que sí, la ley contempla ese tipo de formato, pero que de acuerdo a algunas regulaciones militares que tienen en la base, como dicen ellos, que tienen la base dividida en dos partes, pues había que entonces estudiar ese caso para entonces ver qué fundamento tuviera esa situación. Pero bueno, como pudiéramos decir, estas son luchas un poco complicadas, porque aquí los abogados, para coger un caso como ese, pues entonces económicamente hay que pagarle, y entonces son cifras un poco fuertes, ¿no? De todas maneras, estamos insistiendo en eso. A partir de la semana que viene, tengo otro abogado que es patriota y quiere también interesarse en eso. Le dije por arriba, ¿no? Del caso, y me dijo, bueno, ven por aquí el miércoles, de la semana que viene, ¿no? Entonces vamos a tratar esa situación. También tenemos también la llegada a Estados Unidos de una delegación del régimen de Cuba para reunirse con funcionarios del gobierno de la administración Biden para hablar de inmigración y la cuestión de los balseros y todo lo que sea llegada de cubanos aquí a Estados Unidos, por la vía que todos sabemos. Cubanos tienen nada más que una sola vía para escapar de Cuba: el mar, el bote y venir para acá. ¿Por qué? Porque en Cuba hay persecución política, hay crímenes, hay terrorismo, hay de todo, violación de derechos humanos, de lesa humanidad. Todos los ángulos que abarcan
un problema político por lo que los cubanos pueden venir por Estados Unidos. También abarca eso, como es natural, a Nicaragua, a Venezuela y países que tienen los problemas como por ejemplo Ucrania, y hay otros más también que tienen derecho a lo que es la entrada a Estados Unidos por problemas políticos. Hay una divergencia bastante profunda en este caso, que es de que cómo van a permitir que entren más de 6 millones de personas ilegales por la frontera, cuando en diferentes países del mundo, incluyendo a Cuba, y los países que hemos comentado que tienen problemas de persecución política, que está el miedo creíble aprobado al momento, han pasado casi 7 millones de ilegales de Estados Unidos no conocidos y personas de diferentes países que tienen todo listo para venir para Estados Unidos, que están en las esperas de hace 8 años, 9 años. Por ejemplo, los cubanos que en la isla también llevan 9 años esperando el resultado allá, que lo único que le falta es la vacuna para llegar a Estados Unidos. Entonces se quedaron fuera de la normalidad de un derecho para que otros vengan para Estados Unidos. Eso no es justo, me parece que se está contemplando, pero bueno, vamos a atender una cosa. ¿Qué ha hecho uno ya en el tercer periodo la presidencia de Biden? Dígame una sola cosa que ha hecho nuevo Biden aquí para decir, bueno, Biden por lo menos hizo esto. Es que no ha hecho nada nuevo. Todo es un desastre continuado que lleva a Estados Unidos no una bancarrota, pero un desastre. Por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad de Nueva York ahora. Hay 30.000 inmigrantes ahí. Mantener los inmigrantes, apartamentos y comida, vale $5 millones diario. La palabra es diario, que sería desde ahora hasta junio del 2024. Son como 4.6 billones de dólares. Hay necesidad de que esto pase de esa manera. Entonces, los que están ahí no vinieron por problemas políticos, porque las credenciales que tienen no es por eso. Entonces, los que vienen por problemas políticos son nicaragüenses, venezolanos, cubanos, ucranianos y otros países. Entonces, hay el problema que hay, la detente ahora, sobre el paro humanitario, sobre las situaciones que, como dije, pues le hacen una requisa de informaciones completas en la forma del procedimiento, cuando los otros están entrando por la frontera. Como si fuera, me voy mañana para Jamaica y llega allí con la denuncia y se cuela para allá. Entonces, la frontera, señores, sigue abierta. Hay muchas personas que, por ejemplo, habló conmigo y me dice, no, pero ya dijeron que está cerrada la frontera. No. Mentiras de la administración Biden. No. La frontera sigue abierta. Si ustedes ven los canales de televisión, ven la cola ahí de 100 o 200, 300, 500, con los carros de inmigración de Estados Unidos, hablando con ellos, dando los formularios para que vayan llenando, para que entren. Y entran, no le dicen, quédate en México, como tenía Donald Trump. Que por cierto, Donald Trump lanzó hoy un discurso, vamos a llamarle el discurso de campaña, formidable. La ética que tiene Trump, el desarrollo que tiene Trump, es el mismo de los 4 años que hizo en su presidencia, que fue excelente. Eso es parte del proceso de inteligencia y desarrollo. Y volvemos a la misma palabra que hemos tenido otras veces aquí. Cuando hay un presidente que su economía es millonaria, como es Trump, o tiene una economía bien grande, el capital americano hace correr el dinero. ¿Por qué? Porque en este momento los bancos están llenos de dinero, ¿ok? Y no hay negocio, no hay nada. Entonces eso trae el cataclismo que estamos sobreviviendo, que hay que rezar porque ya el 2024, que está al otro lado de la esquina, acaba de llegar para salvarnos a todos, porque esto es un problema que cuando se pone así grave nacional, volvemos entonces a la opinión que tienen los expertos. Según muchos de ellos dicen
que para junio, ¿ok?, se espera una recesión. Recesión es tóxico, es el enemigo del americano que no está acostumbrado a eso. La que hubo fue en el año 20, la recesión aquella, que tenían que llevar en Nueva York pipas de sopa para darle sopa a la gente que era en pleno invierno, y tenían que hacer otra pipa de café para darle café al pueblo americano. Y si viene la recesión, entonces tenemos que decir, oye, te enteraste, el Publix abrió, el Publix abrió, el Winn-Dixie abrió. No, dice, hay un cartel que dice allí que van a abrir dentro de 7 días. Y no hay completo alimento para ir a comprar. Eso se llama recesión. Mire usted, no es que nosotros estemos hablando por hablar, sino es porque, por ejemplo, en los canales de televisión, cuando vienen los expertos de economía, pues esas son las predicciones que tienen ellos de una posible recesión, que Dios nos acompañe y que no lleguemos a ese punto. Porque una recesión en el año 20 con la que pasó en Estados Unidos, había menos ciudadanos. Ahora hay 350 millones plus en este momento. Y cantidad de personas que son de otros países que están aquí también. Entonces, eso estamos contemplando estas cosas para dar un visto de los acontecimientos que nos acechan. Hoy, por ejemplo, estuvimos muy ocupados por la tarde. Hicimos una demostración, porque como les decía anteriormente, la delegación castrista llegó aquí para ver las esferas gubernamentales. Entonces quisieron ir en el tipo de conversación con la administración Biden a Virginia, a la base más grande de guardia costera que tiene Estados Unidos. Pero aconteció algo antes que ellos pudieran llegar a ese tipo de base. María Elvira Salazar, Marco Rubio, Jiménez y ¿cómo se llama? Y Mario Díaz Balart, pues entonces hicieron una carta en común y se la mandaron a la administración Biden. En la carta, el texto de la carta, yo no lo leí, pero bueno, las personas que han hablado en la televisión, pero no lo había encontrado todavía, decía en la carta, según los congresistas y el senador Marco Rubio, que cómo es que se iban a prestar para enseñarle al régimen de Cuba, que está en la lista de terroristas, que es enemigo de Estados Unidos, cómo funciona la Guardia Costera de Estados Unidos, para que le sirviera eso de materia para contrarrestar a la Guardia Costera cuando esté en el Golfo de México. ¿Ves? Esas cosas. Entonces, como no pudieron ir a Virginia, pues entonces, ¿qué pasó? Hubo una conexión y se encuentran ahora en North Carolina. Allá están ellos en una base también que está ahí. Entonces, para hablar de inmigración y de la Guardia Costera de Cuba. La Guardia Costera de Cuba es asesina, criminaliza a las familias cubanas en el agua. Todos sabemos lo que pasó en Matanzas. La cigarreta que iba saliendo le fue arriba en Guardia Costera de Cuba, paró. El capitán que iba muy responsable, por cierto, paró. Entonces vino la otra Guardia Costera, habló con las personas, mujeres y niños y todo el mundo dentro de la embarcación. Eran 32, ¿no? 32. Entonces con la misma, cuando llegó la segunda Guardia Costera, le dijo, lo vamos a partir en dos. Se echó para atrás, le fue para arriba y partió la cigarreta con las personas adentro en dos. Vaya onda. En Bahía Honda. Murió una niña de 2 años ahí, la mamá de la niña. Dice que toda una vida ella va a hablar de lo que pasó porque ella es testigo, porque ella estaba ahí. Porque le mataron a su hijita. ¿Ve? Y ahí está ese problema. El remolcador 13 de marzo asesinaron a las personas y se salvó la situación, que quedaron vivos unas cuantas personas porque venía un barco noruego en el acecho esa que estaban haciendo ellos de terminar de matar a todos los que quedaban. Empezaron el guardacosta cubano darle la vuelta a lo que quedaba del casco después que lo hundieron a manguerazos de agua y mataron a todo el mundo. Quedaron un grupo de sobrevivientes y en ese momento que estaban tratando de criminalizar para que no hubiera testigos, el barco no le dio y se aguantaron. Entonces sacaron del agua diciendo que había un naufragio a las personas y toda esa serie de cosas. Entonces le dijeron a los sobrevivientes que los que dijeran algo iban a tener seriamente la familia un tremendo problema con el régimen de Cuba.
Entonces, todas esas cosas, esta administración socialista, extrema izquierda radical, tiene esos vínculos con ellos. Pero es que siempre hemos dicho lo mismo en este programa. Si los de aquí son socialistas, de extrema izquierda radical, los de allá son comunistas, terroristas y asesinos. Pero son medios primos, ¿no? Porque dicen lo que es el socialismo, como decía Bernie Sanders, Estados Unidos va al socialismo, está en camino. ¿Qué tipo de documentación es esa? Cuando este es un país de capital, hospitalario, de futuro, de que todo el que llegue aquí de cualquier parte del mundo que llegue aquí se pone a trabajar para ver que tuvo el derecho a poder llegar aquí y al cabo de un año ya tiene auto, tiene un buen apartamento. ¿Cómo le vas a decir a un cubano que llegó como nosotros, que vivimos aquí en Blanco del Flaco, se jugó la vida en el mar, y yo también, huyendo de esa basura del comunismo, con derecho? ¿Por qué? Porque tenemos un problema político con más de 250.000 nacionales cubanos muertos en 64 años de tiranía asesina, con un holocausto y un genocidio en Cuba viviente. Y llegamos aquí y nos encontramos con una Cortés, la de Nueva York, la congresista, que se pone un vestido que dice hay que aumentarle los impuestos a los ricos. Y por allá loco de mente de Obama diciendo que en Estados Unidos hay muchas personas que tienen muchos millones y otros no tienen nada. Eso tenemos que acabar con eso. Entonces eso, mi amigo, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ¿qué sucede, Miguel? Sí. Saludo aquí a Laura, que está acá en el chat, está escribiendo. Bien. Hoy estuvo Laura y con nosotros en la demostración y, óyame, les voy a explicar una demostración buenísima. Vinieron cantidad de personas allí y estuvo el canal 23, no solo pierde esta noche, el canal 23 a las 11. Está toda lo que fue la demostración completa. Y volvemos a lo mismo. De Cuba han venido 300 y pico mil personas jóvenes y por lo menos un 35 o un 40% está participando en las actividades. Y los que no están participando son amigos de los jóvenes estos que sí están participando y entonces pues los invitan a los que no participan a estar en estos tipos de actividades. Entonces pues la demostración estuvo muy buena, se mandó un mensaje, tuvimos contacto con Cuba de ahí mismo, ahí estaba Rose que tenía contacto, Joel, tuvieron contacto con diferentes lugares en Cuba también. Clamor de Cuba, Ajá. Obey y Lina. Eso es militancia. Hicimos un enlace con el canal de Sinsar de Seriocha y de Miki Terrori. Llevamos mensajes enlazando con los patriotas que están allá en Texas, denunciando ese restaurante que estaba recibiendo a la espía esta embajadora de Cuba ahí en Washington. En Tampa. Y entonces si ellos no pueden moverse a 50 millas de la embajada, en Tampa. En Tampa también, En Tampa. ¿Qué descara hay? Y entonces, ¿Qué descara hay? con eso que tú estabas hablando, Miguel, con relación a este tema del Sleepy Joe Biden, ¿cuándo le van a hacer el impeachment? ¿Por traición a este país? La Cuba lo tiene los republicanos. Tiene que hacerse los No, pero republicanos. que no hace falta, ya aquí no se habla de ni de republicano ni de demócrata. La constitución de este país. Sí, la está violando por todas La partes. constitución, mira para allí, yo te voy a leer a ti. Joe Biden es más sinvergüenza que los Castro. Tiene un plan de trabajo contra los Estados Unidos. Aquí está el listado que sacó Fox News desde el 2021. Todo lo que le dejó 85 mil millones de dólares a los talibanes terroristas, eso es. A la gente de Al-Qaeda. Aquí está. Es increíble. Pero aquellos son 75 mil Muy vehículos, guapo. más de 200 aviones, más de 600.000 armas. Increíble. Eso lo Dinero dejó cash. con el tanque de petróleo y todo. Todo. Ajá. Es increíble cómo esa administración armó al enemigo de los Estados Unidos. Pero- Entonces ya hay un reporte de que esas armas, gran parte de esas armas se han encontrado en otros lugares del mundo. Porque la usa para el Claro. terrorismo internacional. Claro. Entonces, ¿cuándo van a meter presos a todos esos corruptos, compadre? Bueno, pero no vaya a estar lejos con Cuba ahora. Con Cuba. Del año 2021 al 2022, Cuba recibió en ayuda humanitaria 7.6 billones de dólares. ¿Dónde está la ayuda humanitaria? Porque óyeme, Eso no existe. sí, ajá,
ahí hay otro tipo de negocio. Cuba, Estados Unidos autorizó para Cuba 2021 a 2022 $7.6 billones en exportación de ayuda humanitaria a Cuba. Entonces tú dices, bueno, óyeme, 7.6 billones es una cantidad para que te llamaron un familiar de Cuba y te digan, oye, tenemos arroz, oye, tenemos oro lo que nunca, mira, jabón y pasta de dientes. No tiene nada. Es que no tiene nada. Entonces, ¿dónde está el dinero ese? Entonces, el Elipo y yo le da a través de su administración ese dinero a los Castro. Ok, se lo dio, porque ahí está marcado por la esfera gubernamental de aquí, las noticias. Entonces, ¿para qué lo usan ellos? Para el terrorismo internacional. Está claro. Ya, más nada que eso. Entonces, ya tú ves que ese es uno de los problemas. Aquí, señores, le están vendiendo pollo a Cuba, que es horrible. Toneladas de pollo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Cuba no come pollo. Algunas veces en algunos lugares, por ejemplo, en La Habana, en Matanza, en Camagüey, que llega un poquito de pollo y dice, mira el pollo hoy, y las colas y los broncas. Hambre, miseria. Lógico. Y entonces, ese es el dilema que estamos viviendo. Y ese, por ejemplo, aquí tiene a Mallorca. Un traidor. Allá en Cuba. Mallorca en Cuba, retratado donde estaban los carros en los años 50 y pico, con la mano puesta arriba así de un Buick del 54, elegante, gozando la dulce vida cuando estuvo en Cuba en los ambientes de estos de política. Se ve allí en cantidad de lugares. Exacto. Tomando cafecito en la casita esa del medio, en la bodeguita del medio, metido allí con su traguito. Ese es Mallorca. Ah, porque Mallorca es de origen cubano, acuérdense. Hey. Ajá. Dígame usted en qué lugar está Mallorca, perteneciendo al Partido Demócrata, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Bien. Ahora security. Ajá. Gran Security, metido en Cuba, y allí, mirando los carros, caminando por las calles cubanas. Ese es el que dice que la frontera tiene problema. No hay problema. Ese es el que dice. Pero bueno, es que son cosas que estamos comentando, que vienen una tras de la otra hacia la mente cuando uno está hablando. El mismo caso del sistema acústico, que le quemó las neuronas del cerebro a tremendos embajadores profesionales estadounidenses, mujeres y hombres que estaban trabajando en la embajada americana, cuando estaba llena la embajada. ¿Ves? Esas personas quedaron para el resto de su vida incapacitados, ¿ves? Completamente. El sistema acústico se usa también cuando en Alemania, los rusos y eso, querían criminalizar al pueblo, lo ponían arriba de unos camiones. La onda esa es una onda que entra al cerebro humano y entonces es dañina a las neuronas del cerebro. Y entonces cuando es público así, que no es continuado todo un poquito, es más fuerte todavía. Y muchas personas se desmayan cuando la onda le entra en el cerebro. Eso pasó allá. Ok. No se habló más de eso. Se quedó todo ahí. Después se hicieron las negociaciones. Se abrió la embajada americana. Bueno. Y nuestros oficiales, profesionales, embajadores que estaban allí, personas de una categoría de gobierno de Estados Unidos muy importante. No se quedó todo así. No, Los que se quedaron enfermos, completo. Ellos sacaron la conclusión, la comunidad de inteligencia sacó la conclusión de que eran causas naturales. Y que eran grillos. Y Marco Rubio dijo, no, yo voy a seguir No investigando. causas naturales. Dice que eran grillos. Y los grillos afectaban a la gente. ¿No? Grillos tienen ellos en la cabeza. Grillos tienen ellos en la cabeza, la verdad. Grillos tienen ellos en la Yo cabeza. te digo a ti. Están atacando este país de una manera que para qué contarte. Es que lo que siempre hemos dicho sobre la frontera abierta. La frontera abierta fue una invitación que hizo la administración Biden al mundo entero Llamado. de que está abierta la frontera. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hacen eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la llave de ese tipo de problemas? Yo creo, a lo mejor tú crees otra cosa, Juan otra, pero yo creo que eso lo hacen ellos para ganar primero votos para el futuro. Pues, por ejemplo, cuando los cubanos quisieron venir para acá en los años 59, cuando usurparon el poder la tiranía castrista, pues entonces le dijeron al presidente Johnson, le dijeron, presidente, los cubanos que están en la isla no están de acuerdo con el gobierno que hay ahora y quieren venir para acá.
Entonces preguntó, ¿cuántos son? Dice, bueno, tenemos que coger el averaje de la cantidad. ¿Usted sabe cuántos cubanos pudieron venir para acá? 300.000 en ese momento. Pero eran 300.000 cubanos que vinieron para acá por problemas políticos. Porque ya estaba la tiranía que fue comunista en su apogeo, ya interviniendo los lugares, intervinieron la propiedad de los americanos. Aquello fue un desastre completo, sobre todo para Estados Unidos. ¿Ve? Que hay un pretexto con esto, hay una situación. El embargo que le puso el gobierno de Estados Unidos a Cuba no es para la libertad de Cuba, no. Es porque como el régimen de Cuba se robó, como ladrones que son comunistas, las propiedades americanas, el valor de la acusación era ponerlo en embargo. Hasta que ustedes no paguen todas las propiedades, no pueden tener ningún tipo de negocio con Estados Unidos. Y se ha mantenido. Entonces, el régimen de Cuba utiliza el embargo como un arma política. Que le dice al pueblo, por ejemplo, el caso que se me dio con uno que estaba en la demostración hace poco, que me dijo, yo le voy a decir una cosa a usted. Yo los odiaba a ustedes desde que tenía 15 años. Al exilio cubano lo odiaba. Porque por culpa del exilio cubano pusieron el embargo a Cuba. Mi mamá no podía encontrar la jeringuilla para la insulina, ni la insulina tampoco. Y yo no tomé leche cuando tenía 9 años por culpa del embargo. Entonces porque es una mentalidad distorsionada. Ya adulto, ¿no? Ya, cuando hablé con él tenía 30 años. Digo, le ven acá, dice, no, por un momento. Ya yo comprendí, yo le estoy explicando lo que yo pensaba en ese momento. Pero yo comprendí cuando llegué aquí lo que no sabía. Digo, mira, de todas maneras te voy a acabar un punto. Tú no tomaste leche cuando tenías 9 años y tu mamá no conseguía la aguja y la insulina por la situación de que no era un embargo. Es que el dinero que hubo después ante el periodo especial en Cuba, que había una economía le permitía a muchas personas estar más o menos estables, lo utilizaron el régimen de Cuba. ¿Para qué? Para llevar el terrorismo internacional. Por eso tú no conseguías no tenías leche a ti ni conseguías la insulina. Dice, no, señor, yo entiendo ahora. Entonces, yo no entiendo. Es que han venido ahora, dentro de los que han venido, que se están aclarando todas esas cosas ahora de momento. Entonces yo creo que todo el que llega de Cuba ahora, si tiene un amigo, que es un familiar que esté aquí, debe de contarle los sacrificios de la comunidad cubana que se ha hecho desde aquí para buscar la libertad de Cuba, para poder tener la forma de poder ayudar al pueblo de Cuba. Todos esos sacrificios que ellos no lo saben, porque nacieron bajo la tutela de los comunistas, para que ellos sepan ya. Entonces, hacer una creación de entendimiento entre los cubanos recién llegados aquí, para que entienda todo el sacrificio. Por ejemplo, Vigilia Mambisa. Estuvimos 10 años llevando alimentos y medicina a Bahamas. Allí nos encontramos con los castristas de excursión allá del régimen de Cuba en el aeropuerto de Bahamas. Allí había su roce, su problema. Me decían, yo le decía, y estábamos así, hay veces que iba, por ejemplo, un americano, Rosenthal, fue 2 veces conmigo. Y entonces pues me dijo, no te metas con esa gente en pleno aeropuerto. Porque me dicen, eso fue así, como te voy a contar ahora, lo voy a contar. Llegamos con el americano, Rosenthal, que estaba casado con una cubana, allá bajamos con las cosas que nosotros llevamos. Entonces, chocamos con militares de la tiranía castrista, algunos de alto grado que habían logrado la solapa de la camisa, eran como 10, iban muy erectos, con sus botas, habían vestido de verde, no tenían pistola ni nada. Entonces nos vieron y paró el que tenía más grado y dice, míralo, ahí lo tiene, se robaron a Cuba un viaje y quieren volver otra vez a lo mismo. Pero la revolución está potente y no han podido ni podrán. El americano me decía, vamos, déjalo. Yo, no, espérate. Esto es entre cubanos ahora. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Ya ningún cubano de los años 59 y 60 va a ir a buscar nada allí, a no ser en un futuro que pueda haber algún tipo de regulación para eso. Lo que sí vamos a ir a buscar una cosa: justicia
por condenarlos a ustedes por asesinos y criminales y usar los argumentos para matar al pueblo de Cuba. Ahí sí los vamos a ir a buscar a ustedes. Entonces nos vinieron para arriba. Pero el que tenía más grado, digo, déjale a esa gente, que esa es la mafia de Miami. Entonces ahí metieron un discurso. Adelante todo el mundo allí, los turistas, que se pusieron nerviosos los turistas ahí. Porque siguen siendo unos chusmas. Claro. Y unos pendencieros, unos cacitos y unos criminales. Eso nos pasó varias veces. Pero bueno, ahí pudimos lograr lo que queríamos, el objetivo, ¿no? Pude hacer amistad con un teniente coronel llamado Fran ahí. Y entonces me fue muy bien. Yo le llevaba una caja de tabaco, estilo Cohiba, y le llevaba una botellita de Johnny Walker etiqueta negra. Entonces yo podía entrar allá, le llevaba eso. Y yo le decía, Fran, ¿cómo se portaban los muchachos? Y me decía, mira, hay una lista ahí. Ya tenía confianza, ¿no? Con él. Yo esperaba que se tomara el primer trago. Claro. Y yo también. Y Claro. un tabaco me daba uno a mí. Dice, ahí hay una lista ahí. Digo, tráelos para acá. Yo voy a hablar con ellos. Y así, esas eran las cosas. Pero bueno, con esa tendencia que estuvimos allí, se acabaron las golpizas, se acabaron el cacharle con el pie, con una requisa, los medicamentos que le llevamos, se acabaron muchas cosas. Porque da la casualidad que Frank, de origen bahamense, teniente coronel, era católico. Para encontrar un católico en Bahamas, o en Jamaica, todavía en Jamaica sí, pero en Bahamas no, porque son presbiterianos y otras tendencias religiosas, ¿no? Bueno, pues era católico. Mire usted que entonces yo le explicaba que los cubanos siempre fueron católicos toda una vida, pero que la desgracia que hubo, entonces pues ahí entrábamos en buenas ideas. Bueno, Joel, ¿qué trae? ¿Qué trae en carpeta? ¿Qué trae para nuestros televidentes? ¿Tienes algo por ahí? Menos mal que los republicanos van a hacer algo. Coño, pusieron una. Ay, un aplauso. Los republicanos pusieron una buena. Dicen ellos, hora de ajustar cuentas contra los carteles mexicanos y China. Vaya. El Sleepy Joe. ¿Eso es donde viene? ¿De la cámara baja? Ajá. Ah, porque ahí está. El Sleepy Joe, cuando estaba en el Estado de la Unión, dice que se estaban perdiendo 70,000 vidas por el tema del fentanilo. No. Más de 100,000 vidas estadounidenses están muriendo. Sí, claro. El fentanilo lo hacen en China, lo traen a México y lo México traen para destruir esta sociedad. Claro. Hay la tasa anual aumenta un 25%. Ay, y eso es una gran cantidad Entonces, de juventud. la frontera está segura. Y tienen el país lleno de fentanil, matando a más de 100,000 estadounidenses del pueblo. Muchachos, ahora, eso es grave. ¿Por qué la frontera abierta? Precisamente para eso, para destruir este país. Ahora, ¿qué sucede? La campaña de Trump es que cada dealer de droga en este país va para la pena máxima, para la sillita. Ahí está. Eso es lo que hay que ¿Por hacer. qué? Porque ya se estudió de que cada dealer de eso tiene alrededor de 300 muertos en el año. Cada dealer de droga. Y ya Trump lo dijo, cuando entre, es la pena máxima para cada dealer de eso que ellos detecten con el tema, ya se acabó. Ah, que por cierto, señor, eso que dice él, yo estuve mirando el discurso de Trump 2 horas, estuvo él. Lo que le decía cuando empecé, las mismas cualidades que dijo en sus 4 años de presidencia, es las mismas cualidades que trae Trump. Trump no ha variado en ese tipo de situación. Él mantiene una tesis de que todas las cosas que han pasado han venido por no darle al pueblo americano las necesidades que hay de la parte que podríamos decir de energía, en el sentido, por ejemplo, del pipeline de Alaska a Canadá y de Canadá al estado de Oregón. Eso sería aproximadamente un 48 o un 50% del país que va a recibir esa cantidad de petróleo, esa cantidad de gas natural, que es una buena evolución, que es la que se ha perdido en este momento. ¿Por qué? Porque a venir esa cantidad de fortaleza en petróleo y de gas natural, entonces se abre el pipeline y también se hacen perforaciones
de gas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene bastante gas en muchos lugares. Entonces, buscando a través del medio ambiente con los ingenieros territoriales para seguir haciendo excavaciones de petróleo en ciertos lugares donde sea permitido para cubrir y no tener problemas con el medio ambiente. Eso lo tiene él. Digo algo parecido hoy. Ese es el futuro de aquí. Mire, hablando de medio ambiente, estos socialistas que tenemos nosotros por acá, globalistas de la Agenda 2030, ¿cómo es posible que 7 ferrocarriles se hayan descarrilado en este país con sustancias peligrosas? Lo que está sucediendo en East Palestine, oye, ahí se viró un tren con un cloruro, Sí, se venía con la cara que se ve en un video que se ve. Una toxicidad tremenda. Y que el Ripillo no haya aparecido por allí. Mandó a unos representantes a ver qué es lo que estaba pasando por ahí. Pero entonces, el secretario de Energía, no, está de vacaciones porque dice que está embarazado. ¿Embarazado? Sí. ¿El tipo está embarazado? Está en licencia. ¿Embarazado él? Esa es la Agenda 2030. Ellos andan así, bonito. No. Así andan ellos. No. ¿Entiendes? Esa es la Agenda 2030 a la cual la tiranía castrista está cogiendo. Se aprovecha. Bueno, la solución la tiene el pueblo americano. Decide. El pueblo americano decide. Sí. 2024 está dentro de la esquina. Pero que se roban la elección de aquí. Ese es el último año. bueno, Bueno, pues entonces tenemos que fortalecer a los republicanos y que se aprieten el cinturón y no permitir lo que pasó en el 2020. No hay que esperar al 2024 con lo que sucedió ya en Afganistán, es para hacer un impeachment. Ahí tiene el valor de la justicia para poderlo. ¿Entiendes? Para Ahora, ¿cómo es posible que estén trayendo a los asesinos de Banceros acá y no pasa nada? Ajá, bueno. ¿Qué cosa es eso? Y todo eso. ¿Cómo así en la lista de países terroristas? Por supuesto, Bueno, entonces. todos esos que tienen vínculos directos o indirectos con la tiranía. En este caso, Copin, People Forum con Manolo de los Santos, Carlos Lazo con Puente de Terror, tienen vínculos directamente con los Castro, que están en la lista de países terroristas. Esos son los talibanes de La Habana. Al paso que vamos a ver a Al-Qaeda por aquí, por acá, y a los talibanes pidiendo que lo quiten de la lista de terroristas. Al paso que vamos. Y sabemos que Irán, amiguito de Rusia y de los Castro, ya salió el informe hace unos días atrás, que en 12 días ya pueden producir armas nucleares. Bueno, y yo creo que ellos tienen la bomba atómica no hace en 12 días, sino la tienen hace rato. Ahí tiene que tener cuidado Israel con ellos. Israel tiene como 450 entonces, ¿qué sucede? Bombas atómicas. Rusia, China, Irán, enemigos de este país. Por allá sale Copin en un evento que se estaba realizando para hacerle frente a los chinos, y sale Copin por allá con un cartel: China no son nuestros enemigos. Si no son nuestros enemigos, ¿qué cosa son? El COVID, como dice Trump, el COVID chino. El COVID chino. El COVID chino, eso lo silenciaron. El COVID lo silenciaron. Claro. No, eso es racista. Ahora están hablando todos los programas de que sí. Que fue ahora la China con Rusia. De Wuhan. ¿Cómo? Quitándonos las libertades de nosotros, encerrándonos y demás. Y eso viene de la Agenda 2030. Como ahora el Sleepy Joe le quiere entregar a la OMS la soberanía de este país en caso de pandemia. Imagínate tú. Eso es demasiado. Así andan ellos. Ellos están buscando destruir este país abiertamente. Sin que se me quede colgado. Espérate, Miguel, sin que se me quede colgado. El Zelensky ese que ha recibido más de 100.000 millones de dólares. Ese Zelensky que está desangrando a través de esta gente a esta nación 100.000 millones. Ahora el niño está pidiendo que le manden los soldados americanos para allá. Una guerra que no tiene nada que ver con este país. No, porque si la OTAN, bueno, que entre la OTAN, que entre la mano, hay que acabar la guerra, no seguir la guerra. Hay dos cosas importantes. Hay quienes opinan de que la guerra es la valentía del pueblo ucraniano, efectivamente, sí. Opinan de que la mejor manera es darle lo que necesitan para que esté la moral de toda la parte de esa de Europa y que no corran peligro. Está bien, esa es una posición de que piensa de esa manera.
Pero vamos a lo mismo. Ucrania es el segundo granero del mundo entero. Tiene riquezas ahí de petróleo, tiene muchas cosas importantes. Entonces yo decía, o se le da la ayuda completa a Ucrania, o se retira de allí el americano y no da un centavo más. O completo a Ucrania todo, o no, o se retira. Porque en la manera que estamos, a la corta y a la larga, Rusia se llega un momento que se va a quedar con Ucrania. Porque tiene frontera, son descendientes, hablan hasta ruso también, y déjenme decirle que sería un crimen que eso pasara, porque esos ucranianos, mujeres y hombres, tienen un valor que se lo demostraron al mundo entero, de resistencia. Como yo lo vi. En los primeros momentos que ya se querían ir de allá de Ucrania, que estaban algunos barcos y el aeropuerto todavía estaba funcionando y eso. Viene un grupo grandísimo, de mujeres y hombres, entonces el periodista le dice, ¿ustedes son los que se van? Dice, no, nosotros somos los que regresamos. Dice, ¿pero cómo regresamos? Si aquí todo el mundo se va. Sí, entonces, ¿y de dónde ustedes son? Uno decía, yo vivo en Francia, tengo mis hijos allí, y entonces otro decía, yo vivo en Italia, pero al llamado a la patria venimos. ¿Ven? Eso es un valor horrible. Entonces hay dos tendencias, o se le da todo o nos retiramos. Porque Estados Unidos no puede seguir en una guerra que no se sabe cómo va a terminar, y una guerra que puede terminar nuclearmente también. A pesar de que en estas contiendas militares, casi siempre Rusia habla con Estados Unidos con ellos, China habla con Estados Unidos y cosas así. Y ellos saben bien que si hay una guerra atómica, de ambas partes va a ser violento y se va a contaminar el mundo. Los que no morimos en plena guerra nuclear, morimos después por la intoxicación de la tierra, de 20 cosas que comemos, que nos vamos a morir también. Entonces, esos son los puntos que hay ahora de vigencia en esta situación. Es bastante difícil pensarlo y aceptarlo, pero es la realidad. No se puede negar lo que está pasando en este momento. Inspector General de Pentágono, Joe Biden está ocultando documentos clasificados que detallan acuerdos paralelos que hizo con los talibanes y contra las tropas de Estados Unidos. Ay, mi madre. Entonces, este D-State, este estado profundo que hay, que quiere destruir esta nación y establecer el gobierno mundial, es una sola religión, una sola moneda, reducir la población mundial. Sí. Los niños son niñas, las niñas son niños, legalizar todo tipo de drogas, como está ya en Canadá, y la pedofilia que es legal, según la española y toda esta gente de la Agenda 2030. Que la pedofilia es legal, que es un derecho del niño, según esta gente, los locos estos. Ahora, necesitamos Trump en la presidencia del 2024. Bueno. Sí, vaya, se lo voy a decir a ustedes, los televidentes, si no sale Trump en el 2024, va a haber problemas serios. sí, este país va completamente. Déjenlo, que es como es, eres como es. Que diga lo que a mí, como me dice una americana ahí en la... Pero mira lo que ve aquí. Alcalde demócrata de Maryland renuncia un día antes de ser arrestado por 56 cargos de pornografía ¿Tú infantil. te imaginas un alcalde con ¿Amiguito de quién? Te voy a enseñar, amiguito, de quién es él. Mira, aquí está. Mírate. Ay, Dios mío. Mira, amiguito, de quién es él. Mira, Nancy Pelosi. María, los corruptos. que están en su secuencia. Entonces, de eso estamos rodeados nosotros. ¿Dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde están los poderes de este país? Los republicanos tienen responsabilidades que hacer, pero están sucediendo cosas espantosas en este país, como lo que pasó en Afganistán, el fentanilo metido aquí, este tema de tráfico infantil de muchachos, y la Agenda 2030 entrando a este país, cuando en el Sleepy yo estaba trayendo para acá a los castristas allá en North Carolina. ¿Qué le hicieron los castristas? Metieron al jefe de seguridad de Rusia allá en La Habana. ¿Qué hace ese ruso metido en plena guerra? Claro. Pero el Sleepy Joe sigue mirando para otro lado.
¿Para qué lo meten en la lista de terroristas y trae a los terroristas acá? Aquí para que puedan conversar. conversar. Y querían ir a la base suprema de Guanacosta. Ahí es cuando te das cuenta la complicidad que hay. Porque entonces, está bien, Cuba está en la lista de países terroristas. Y entonces, Mallorca se reúne con una serie de cubanos aquí en la ermita, utilizan la ermita, que nadie los cogió a ellos. ¿Pero con quién se reunió? Cambio fraude, plebiscito y oposición leal. Sí. Oye, eso. Todo lo que el régimen de Cuba quiere que se haga. Oye, Ellos pueden esa cobertura. Oye el término, oposición leal Leal. a la tiranía. ¿Qué cosa más? ¿Entiendes? Ese es Mallorca. Es inaceptable. Lo que yo veo en esto ahora, que resumiendo toda esa serie de barbaridades, enemiga de la normalidad, de lo que es la democracia de Estados Unidos, de lo que es la Constitución, de lo que es la Corte Suprema, mirando todo eso junto. Cuando hay un presidente nefasto como el que tenemos aquí en Estados Unidos, y ya cuando viene el cambio de otro presidente, las cosas cambian. Y yo creo que en el cambio del 2024 se estabiliza otra vez la moral de Estados Unidos. Lo dijo Trump, lo dijo ahora en el speech. ¿Quién va a resolver el problema de la frontera? Va a resolver el problema energético que hay aquí y va a resolver la delincuencia en Estados Unidos. Porque dice que la administración esta tiene un libertinaje y al mismo tiempo le da oportunidad al delincuente para que siga haciendo lo que está en proyecto. Porque, por ejemplo, en Chicago es uno de los lugares, situaciones difíciles, pésimas para la seguridad de un ciudadano. Y esto me recuerda a mí, como por ejemplo en Nueva York, aquella vez que pasaron la ley, habían cantidad de personas que cometían delitos de asalto, robo y una serie de cosas que fueron, eso fue como en el año, creo que fue, si no mal recuerdo, en el 99, 98. Fue por ahí más o menos, 1998, 99. Pasaron una ley que lo cogieran con una arma arriba, tenía 10 años de cárcel inmediatamente. Se acabó el volumen de lo que fue el problema de la delincuencia de tiratiro, como por ejemplo aquí está Miami. Usted va por ahí 95. Yo lo vi. A mí no me lo contó el noticiero, no me lo contó nada. Yo lo vi. Yo veo los carros ahí como zigzagueando y como que se le mete uno adelante al otro. Y yo decía, ¿por qué esta gente está loca? ¿Qué es lo que está pasando? Y de ahora primero se van adelante. Y cuando miro así, el tipo que iba al lado del chofer sacó la pistola y hizo ¡pra, pra, pra! En pleno freeway. Bueno, y si mata al chofer, ¿cuántos muertos hay ahí? Aquí hay que poner una ley como esa. Mira los amigos de los Castro. Mira esto. Ellos están buscando asesinar a Trump y a Pompeo. Las mulas iraníes emiten una amenaza al anunciar un misil de crucero de largo alcance. Y sigue bailando al compadre de los comunistas. Y este país está bajo amenaza seria. Que si era John Kerry descarado con el tema de cambio climático, pero se mueve un jet privado, un Phantom. Sí, claro. ¿Entiendes? Porque él no aprendió la lección de Vietnam. Estuvo en Vietnam y eso, según tengo entendido, él llegó y no peleó como tenía que pelear. Imagínate. Y entonces ahora pues está haciendo esos tipos de campañas anacrónicas, que lo que le perjudica aquí al pueblo americano la seriedad de la Constitución, la seriedad de las leyes, y la seriedad de que este país se respeta siempre en el mundo entero. ¿Cómo va a venir una presidencia como la que tenemos ahora? Y mira todo lo que está pasando. Es increíble. El Comité Celeste de las Primarias de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino entrevista al traidor de Trump, que fue interrumpido por Coldplay. Los que tenemos aquí en Miami. Bueno, el Coldplay, acuérdate que tuvimos problemas en el pesaje con ellos porque ellos venían miembros de ellos con la foto en el pecho así de Che Guevara, grandísimo. Que fue el problema ese que tuve allí en la parte de Girón, donde estuve en una bronca, tremenda bronca, a dos peligros todo el mundo. Y ellos decían, sí, estamos con el Che, ¿qué? Vivimos un país democrático. Pero qué descarados son, chicos. No tienen vergüenza, buscando el mal para decir que es bien. Sí. Increíble. A justificar lo injustificable. Justificar lo injustificable. Pero mire, hay una cosa en Estados Unidos que sí funciona. Por ejemplo, cuando yo venía esa delegación
para hablar de inmigración y querían, estaban locos por ir directamente a la base grande esa de Virginia. Apareció de nuestros oficiales electos, Sí. los 5, y tuvieron una oportunidad, una excelencia. Le hicieron caso. Dijeron, no pueden ir allá. Porque no le mandaron solo la carta a Biden, se la mandaron a diferentes congresistas y senadores. Y algunos reaccionaron, no, verdad que no puede ser. Eso es muy importante. Y por eso es que cuando pasó lo del 2020, el fraude de las elecciones electorales, ahí tenían que haber dicho los republicanos, senadores, congresistas unidos todos, republicanos, no, esa no va, esto no puede ser. Tiene que Y regresar. ponerse el pantalón bien apretado Re- y para decir, no, hay que hacer unas elecciones nuevas, esto fue fraude. Porque estaban las pruebas. Si hay uno de los participantes que están ahí y se queja, hay que revisarlo. Pero ellos, cuando me refiero a ellos, es los que estaban en el poder en aquel momento. Nancy Pelosi, Kamala Harris, en este caso Nancy Pelosi y Schumer, ocultaron por más de un año las 40 y pico mil horas de la Cámara del Capitolio, donde está todo, donde está toda la evidencia de que eso fue orquestado para crear situaciones en este país, y por supuesto se le hicieron 2 impeachments a Trump con el comité selecto ese del 6 de enero que Y no estaba- tuvo éxito. Ahora. Las pruebas. ¿Cómo es posible que Schumer abiertamente esté enviando una carta al director de Fox para que silencie a Tucker Carlson? Señor, Y como tanto que el caso que no quiere nadie. señor, Sí. pero ahí está. Eso es antidemocrático. Exacto. Bueno, le toca a La Fox prensa, reaccionar. La prensa está para servirle a los gobernados Democráticamente. y no a los gobernantes. Ahí está. Y democráticamente. Hacerlo. Porque tú que el caso me parece que es duro, de verdad. No, Sí. porque McCarthy le entregó las horas a él Y está Hannity y también. entonces está soltando la realidad. La verdad. La realidad de lo que pasó el 6 de enero. No, esta gente todo lo quieren ocultar. Lo quieren todo, claro, para no sacar Todo lo Fíjate quieren que el tren ocultar. ese que se descarriló, Sí, que descarado. le echa la culpa a Trump. Ajá. El tren. ¿Qué tiene que ver el tren? Y yo vi algo muy oculto ahí, por ejemplo. No, te digo, tío. Un equipo de químicos sobresalientes y explosivos que llegaba al tren, se ve, ellos tienen cámara, cuando usted está llegando a un cruce ferroviario, tienen cámara para los accidentes que se presentan. Entonces tienen una cámara que tira para la parte east y otra para el west, y cogen una cuadra, la cámara que tienen de lo que está aconteciendo en ese momento, como está pasando el tren. Si hay un carro que se adelanta y choca, ven a través de la cámara que quién tuvo la culpa, si fue el tren o la persona del chofer, el chofer del auto. Y se ve que hay 4 ruedas del tren que están trancadas y están echando chispas y candela. 45 minutos antes de que se descarrilara. Bien, entonces, ¿qué está indicando eso? De que esas ruedas, para un equipo tan peligroso, que los químicos que llevaban eran, bueno, ustedes vieron lo que pasó, la explosión que hubo, no esté supervisado antes de echarle la carga química a los rieles de ese tipo de tren. Donde va a estar, por ejemplo, en este caso, el tanque grande que lleva el combustible ahí. Bueno, pues no chequearon nada. Y eso dio lugar a que se fermentó el sistema de químicos que tiene dentro por el calor y la presión de candela que estaba metiendo la rueda esa. Y entonces, ¿qué pasó? Que explotó. Ya. Y cuando explotó se acabó todo aquello ahí. Pero hay 7 trenes. 7 trenes en todo Estados Unidos. Incluso Sí. aquí en Manatí se descargó un tren de propano, lo que no pasó nada. Gracias a Dios. En North Carolina. Eso está sospechoso. En Texas, donde Porque quiera. nosotros nunca nos hemos entrenado en Estados Unidos de cargamento de tren uno atrás del otro tan seguido. Exacto, esa es una. Ajá. Pero el culpable es Trump. Sí, ma, Y sí. entonces, más de 100 plantas de alimentos están cogiendo candela. Sí. Extraño está eso. Donde está el asunto este de los huevos, coge candela. Por donde quiera. No, en la actuación de ciertos alimentos que lo ponen en la televisión, que te dice estos alimentos tienen pedacitos de cristales adentro, porque que sé yo qué sé cuándo. Y eso es algo inaudito, porque el problema es que todo eso tiene que estar impresionado antes de salir al público. Claro. Entonces, tenemos en la Casa Blanca un disloque y no hay seguridad nacional, no hay nada.
lo que ustedes ven, por ejemplo, hoy iban a hacer una pregunta a Biden sobre el tema de la economía de Estados Unidos. Se paró así, miró a la gente, lo hizo así y siguió caminando. No contestó. Pero eso no es de ahora, Miguel, eso viene hace muchos años atrás. Mira Obama, todo lo que hizo con este país. Trajo más de 800.000 musulmanes eso para crear comunidades aquí, y es donde se apoyan ellos con la teoría crítica de la raza. Que por cierto, tú te pones a mirar los dos partidos, te pones a mirar el demócrata y el republicano. Fíjate cuántos errores, cuántas desigualdades, cuántas informaciones negativas trae siempre el Partido Demócrata en su tipo de presidencia. Cuando tú ves a los republicanos, tú lo que ves es la producción, el negocio y el bienestar. Exacto. Cuando miras los demócratas, ves entonces una pila de arrastres que se ponen conflictivos, que tienen que ser detectados por la justicia para condenar, usar las leyes. Pero entonces las leyes no se usan. Y siguen pasando los argumentos de esto que no nos viene bien a los ciudadanos americanos. Exacto. Estos son los temas que nadie quiere hablar, ¿me entiendes? Porque hay veces que estamos hablando de estos temas aquí y la computadora, ¿qué es lo que pasa? Que la computadora le dice, aquí enseguida se pone negro la pantalla y dice, tienen un problema de comunicación. No, es que el problema es que nos tumbaron el programa por lo que estamos hablando. Ese es el dilema. No se quedó prendido el celular por ahí. Oh my God. Mira eso. Sí. Tú no me digas que ya terminamos la hora. Oye, pico. No sé. Hey. Una hora de Pero tú te Pero bueno, piensas. empezamos tarde, ¿no? Sí. Vamos a tener 15 Ah, minutos no, más, por favor, ¿no? No, No, seguro. Entiende. No me estén haciendo trampa aquí ustedes. Empezamos tarde. Ese es el cronómetro. Cuando Y no empezamos. me dice. Ya cuando empezamos. Bueno, ven acá. ¿Quién ha escuchado el programa hoy? Y yo quería también, antes que se termine el programa, que cuál ha sido para usted la noticia más importante de esta semana. La más importante. Puede ser con el tema de Cuba, puede ser la política americana, puede ser, por ejemplo, hoy lo que dijo Trump, de la revolución que viene pronto cuando él coja la presidencia, que es lo que se quiere ver. Y que, por cierto, hablando de Trump, dígame usted ahora, a ver, vamos a juntar los pensamientos. Ahora se van a parar 18 republicanos para coger la candidatura de poder representar el Partido Republicano. Va a estar Trump, va a estar Pence, va a estar Cathy, las Naciones Unidas, va a estar muchos de ellos. Entonces uno dice, no, ¿quién vamos a escoger? Yo escogí ya. Yo cogía, ya nosotros escogimos hace rato. Escogimos el mejor, el que hizo buen trabajo. Porque cuando usted va a llenar una planilla de trabajo a cualquier lugar que usted va para pedir trabajo, ellos van a ver lo mejor que usted hizo en el trabajo que estuvo usted trabajando, para ver si usted da las cualidades en esta compañía que le vamos a dar o no el trabajo. Y ya, las cualidades que tiene Trump son del 100%. Entonces usted me dice ahora, cualquiera me dice, estos son fanáticos de Trump. No, somos realistas. Bueno, búscame algo mejor que Trump. ¿Dónde está? Vale. Somos realistas. Estamos mirando los vínculos que podemos tener en favor de nosotros. Para cuando vayamos, como siempre yo digo lo mismo de siempre, cuando vayamos al Publix a comprar los mandados, cuando vayamos al Winn-Dixie, cuando vayamos al McDonald's, 14 pesos el desayuno, que valía 7, el doble. Ahí tenemos problemas. Como por ejemplo, yo veo La gasolinera. a la gasolina. Por eso es que yo veo la indisciplina social que hay cuando las personas están operando un vehículo, están en la calle, y veo esas tragedias de incertidumbre, de nerviosismo, de apuro. Aquí yo digo que los choferes de aquí se llaman cohetes. Los carros están volando. Yo digo, pero bueno, ¿cuál es el problema? Lo mismo el domingo que el sábado, que a las 3 de la mañana. Todo el mundo está apurado. No sé. Entonces esa es la ansiedad, señores, de lo que estamos pasando. Donde vamos, por ejemplo, aquí mismo, que oigo, vaya, va a 900, ok, 1000, 1100, 1100, 1150, y ahora 1250. Esto es un estudio. Exacto. Entonces, y para el año que viene, cada vez que suben son 100.
Entonces tengo un lugar donde hice un negocio ahora que lo tengo en vigencia, de como yo trabajo en la de refrigeración, hice un trato ahí, vamos a ver si se le da que estoy en eso. Le resuelvo los refrigeradores, le resuelvo los aire acondicionados, le resuelvo los calentadores de agua y cualquier problema de electricidad también. Ya está. Entonces, de 1.200, voy a pagar aquí ahora, tengo que pagarlo ahora el mes que viene, de 1.250 a 900. Está bueno eso. Vamos, hicimos un trato. Vamos a ver. Claro. El americano me dijo, déjame pensarlo, pero ya me llamó y me dijo, tú me pones también los motores de los famosos. Digo, te lo pongo también, lo que no te pongo ni unidad nueva ni compresor. Pero, ok, estamos hablando la semana que viene. Ya. ¿Por qué? Porque ahora son 1.250 aquí. Así Por el está. año que viene, Así está. 1.350. Así está esta administración. Ajá, ¿por qué? Porque no hay desarrollo económico, no hay averaje de producción, no hay economía buena, sino lo que hay es una economía de atraso, porque a la vez que, pero eso es muy sabio, a la vez que suben el petróleo, los barriles de petróleo, el país empieza a carecer y va para abajo porque ahí donde está la clave de la situación. Gas natural y petróleo en Estados Unidos es la solución de poder mantener un gobierno firme en Washington que nos dé los beneficios para encontrar las cosas a un precio módico. Que sean libres energéticamente, que es lo que sucede. Ahí está. Ahí está. Venga, despide. Bueno, señores, podríamos seguir hablando. Hay muchas cosas para hablar, sumamente importantes. Y estamos siempre embullados por hablar mucho. Nosotros cuando vamos a empezar allí y tenemos una demostración, es muy increíble esto. Todo el mundo habla y todo. Una tremenda opinión política y religiosa y todo. Digo, caballero, qué inteligente eso. Ahí vamos a la demostración, cubano, mexicano, sudamericano, centroamericano, van con nosotros. Y vamos ahí y se reúnen. Entonces, hemos hecho una gran familia. Los americanos vienen a apoyarnos. Sí, como que no, vienen. Hoy vino uno, se hizo una foto conmigo ahí y me estábamos hablando y dice, ¿qué pasa? Digo, ¿tú no estás mirando la administración? Y me dijo, sí. You see that administration? Y dice, yes. Pero hay algo oculto aquí que no sé, Hay gato. los números no me dan, los números a mí no me dan. Hay gato. Yo tengo cantidad de americanos que le hago trabajo y yo le pregunto a ellos, entonces ellos están como que me decido o no doy opinión. Pero es una democracia estándar. Exacto. De que tú puedes decir lo que tú quieras, que tú no puedes actuar en violencia, tú no puedes acusar a nadie, ni ir a una situación donde ponga en peligro la vida de otro. Pero por lo demás está bien. Entonces yo le digo a ellos, me dicen, no, porque ustedes los cubanos son políticos. Digo, no. Y abogados. Digo, no, es que nosotros venimos con una herida, una llaga de Cuba para acá todavía. Que no ha cicatrizado hasta que mi padre no sea libre. Ven por las cosas que hemos pasado ahí y todavía están pasando. Que por cierto, para terminar, están dando en Cuba mucha tula por todas partes. Tula. Y eso es sumamente importante. El tula al fuego, Tacho. sí. Tacho. Esos forestales que se están quemando en Cuba que dicen que es porque no llueve, porque el problema no. La gente de los opositores lo dicen. Le dimos tula a esto, le dimos tula a lo otro. Ahí están los... Señores, es que después del 11 de julio hubo un despertar de esa juventud que le dijo a las personas mayores de más de 50 años, óyeme, no te quedes en la orilla aquí en la protesta, ven para acá. Y las personas han reaccionado con la juventud. Como yo lo vi, la mamá tenía a la niña de 15 años en la protesta y a varón de 16. Y me decía ahí, y son menores de edad y están en la protesta. No sé qué va a hacer de ellos. ¿Viste? Es la juventud. La juventud que no, ya, digo que hasta aquí. Ya, hasta ahí, ya, exacto. Cuba va a ser libre y estamos en eso. Cuba tiene que ser libre y siempre tiene que ser por la fuerza. Bueno, Porque No dejaron de otra. no hay otra alternativa. Vamos a ver qué pasa. No dejaron de otra. Y aquellos militares que estén en algunos civiles del programa se lo dicen. Va a mandar un mensajito a los militares cubanos. La justicia tarda, pero llega. Y la historia condena. Aquellos militares que se unen al pueblo de Cuba van a tener la mejor situación a la caída de la tiranía. Pero aquellos que le den golpe al pueblo, los chivatos que estén ahí, lo van a buscar en el primer palo que hay en Cuba. ¿Por qué razón? Justicia. Porque es la justicia popular.
Justicia. No es que uno le esté diciendo lo que hay que hacer. No, no, es que el símbolo de la justicia popular es así. ¿Pero no te la echa el checo de la esposa? Ahí tiene. Ajá. ¿Cómo terminamos? Bueno, señores, ha sido un grato placer hablar con ustedes. Tenemos aquí una conversación de familia. Aquí no hay nada oculto, aquí lo que se dice es lo que uno siente. No somos los profesionales aquellos que hacen una historia aquella enorme. We the people. Somos el pueblo We the americano. people. Entonces somos el pueblo cubano aquí. Exiliados aquí. Exacto. Que es sumamente importante, como fue hoy. Una multitud de personas, veamos a las 11, en el 23. Exacto. Ahí estamos defendiendo Cuba, defendiendo a los nicaragüenses y a los venezolanos también. ¿Ves? Y condenando el comunismo. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Y más, otra cosa es sentido común. No comunismo. Así mismo es. Sentido común. Ay, Ese es el título. es el título, sentido común. Bueno, señores, Chao. nos vemos. Gracias. Patria y vida, que Dios los acompañe. Paz y vida, Patria y libertad. libertad. Ok. Bye. Bye, bye.